Hola, les voy a hablar de las traducciones de Anacreonte al español que han generado mucha polémica últimamente. Primero, los textos de los autores líricos griegos antiguos en general, no solamente los de Anacreonte, tienen problemas en su conservación. Se concentraban de manera muy fragmentaria y de hecho hace no tanto tiempo, hacia mediados del siglo pasado hacia atrás, no se conservaban más que a través de citas de otros autores. Así, muchas de las colecciones y traducciones que se hicieron, o la totalidad, antes de cierto año, ahorita les digo el año, son traducciones de las citas, de las pocas citas que había de estos autores. A partir del descubrimiento de los papiros de Oxirrinco a finales del siglo XIX, se empezaron a desenterrar muchos textos de los líricos griegos antiguos, y así se empezaron a hacer nuevas colecciones, nuevas ediciones de los textos griegos. Pongo, por ejemplo, para centrarme ya en lo de las traducciones, ediciones como la de Iberia, dice Píndaro, himnos triunfales, pero incluye a muchos otros autores. Yo sé que en esta cámara no se va a alcanzar a ver mucho, pero creo que sí se alcanza a ver que está incluido Anacreonte. Lo mismo en las traducciones de el Ateneo, bucólicos y líricos griegos, o, por ejemplo, también la colección, la traducción para Espasa Calpe. Bueno, esta no sé si fue exactamente para Espasa Calpe. Estas traducciones, en el caso de Anacreonte en concreto, no incluyen ni siquiera los fragmentos de Anacreonte, incluyen otros textos que son las llamadas anacreónticas, que son unas colecciones posteriores imitando, en teoría, a Anacreonte. Por ejemplo, tenemos una edición Carmina Anacreontea de Martin L. West, de la Teubner. Esta viene, obviamente, en griego. De hecho, esta no tiene pretensión de ser traducción, es solo la edición del texto griego con pues todas las anotaciones llamadas corpus crítico e incluso lo que se conoce como un index verborum, que son todas las palabras que aparecen en estos textos comentadas. En este caso solamente viene la referencia a en qué texto aparece. Pero en otros index verborum se dice la función gramatical dentro de el texto, porque hay palabras que aparecen muchas veces y pueden cambiar sus funciones. Hay otras ediciones de las anacreónticas, sobre todo traducciones. Por ejemplo, esta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. En esta sí hay una traducción, viene el texto griego, y hay una traducción de las anacreónticas. Y finalmente tengo aquí una de Mauricio López Noriega, que estudió letras clásicas en la UNAM e hizo una traducción de las anacreónticas para textofilia. Sí, igual esta traducción es bilingüe, trae el texto en griego y la traducción en español. Bien, entonces hasta ciertos años así era, es decir, se publicaban las traducciones de las anacreónticas en lugar de los textos anacreónticos. Posteriormente, cuando se empiezan a recuperar ya más textos de Anacreonte, tenemos otras traducciones. La primera que podemos llamar completa es la de Gredos, de Francisco Rodríguez Adrados. Y le pasa lo que le pasa pues a la mayoría de colecciones de los autores
líricos griegos. Él incluye todos los líricos de llamados corales y monódicos, del 700 al 300 antes de Cristo, en esta edición. Sin embargo, posteriormente se han encontrado algunos textos más, así que tampoco esta edición, que podría ser la primera completa, es completa. Faltan ya los últimos descubrimientos de textos papirológicos de Anacreonte. Las colecciones en donde aparecen los textos, por ejemplo, esta de la Loeb Classical Library, hecha por Campbell, son 4 tomos en principio. Este es el 2, aquí viene Anacreonte en el 2 de la Greek Lyric. Tal vez se alcance a percibir que está incluido Anacreonte. En el tomo 1 vienen únicamente Safo y Alceo. Aquí tenemos el tomo 1. Aquí tenemos el tomo 3. Y aquí está el 4 de esta misma colección. Y la numeración es continua. Quiero decir con esto, no va a aparecer el poema número 1 de Anacreonte, el 2, el 3, el 4, así. Es desde que empieza, es decir, Safo, Alceo, son los que van a tener los primeros números, y a Anacreonte le van a corresponder ya unos más adelante. En el caso de Campbell, pues ya tenemos, para empezar, Anacreonte, el número 346. Ahí es donde empieza la numeración de los textos de Anacreonte. Y precisamente dice P. Oxy, papiro de Oxirrinco, Papyrus Oxyrhynchus. Esto es, este texto ya es de los hallazgos de los papiros de Oxirrinco. Bueno, ahora, las otras traducciones que existen disponibles en español son antologías. Por ejemplo, la antología griega, editada por la UNAM, dice: selección, prólogo, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño. En el caso de Anacreonte, incluye prácticamente nada. Con esto quiero decir muy pocos, ¿no? Tenemos numerados del 1 al 10. Solamente incluye 10 fragmentos. No todos. La cantidad de fragmentos de Anacreonte se calcula, claro, hasta la edición de Gentili, de la que ahorita voy a hablar, en aproximadamente 206 fragmentos. Es decir, 10 es una parte mínima de la cantidad total de fragmentos conocidos de Anacreonte. Esta es la edición también de Mauricio López Noriega, pero ahora de los fragmentos de Anacreonte, porque él hizo ambas, las anacreónticas y los fragmentos de Anacreonte para textofilia. Pero es una edición de la que en un momento hablaremos. Tenemos la edición de Cátedra, Antología de la Lírica Griega Arcaica, que también trae solamente algunos fragmentos y no es bilingüe. Tenemos la edición también de Cátedra, Antología de Poesía Erótica Griega, en donde de nueva cuenta vienen algunos fragmentos. La Antología de la Lírica Griega Arcaica es de Emilio Suárez de la Torre y la Antología de Poesía Erótica Griega es de José Luis Calvo Martínez. Entonces entendamos, solamente vienen algunos fragmentos, no es una edición de los fragmentos completos. Lo mismo ocurre en Los Dados de Eros, Antología de Poesía Erótica Griega de Aurora Luque. Solo hay algunos fragmentos. Esta es para Hiperión. Lo mismo ocurre en El Ala y la Cigarra, fragmentos de la poesía arcaica griega no épica de Juan Manuel Rodríguez Tobal para Hiperión. Solo son algunos fragmentos. Igual
encontramos en la Antología de la Poesía Lírica Griega, tengo 2 ediciones, de Alianza Editorial, hecha por Carlos García Gual. Esta es la que ha tenido, creo, más ediciones. Pero también incluye solo algunos fragmentos. Incluso la de Juan Ferraté, Líricos Griegos Arcaicos, Antología, que es bilingüe. Esta es una excelente edición. Incluye solo algunos fragmentos. No es una traducción de todos los fragmentos de Anacreonte ni de todos los fragmentos de todos los líricos. Es solamente una antología. Así, entonces, ediciones completas de Anacreonte en español tenemos solo 2. La de Gredos, de Francisco Rodríguez Sadrados, que incluye algunos, porque se han encontrado nuevos fragmentos, la mayoría en este caso. Y la de Mauricio López Noriega para Textofilia. Igual, no incluye los últimos fragmentos que se han encontrado. Hasta aquí en donde podemos encontrar traducciones de Anacreonte completas o de algunos de los fragmentos. La edición más conocida de los textos de Anacreonte en griego no está en español, está en italiano. Es Anacreon, edited por Bruno Gentili. Está escrita en italiano. Esta es una extraordinaria edición. Trae los fragmentos comentados y trae traducción al italiano, un estudio sobre los fragmentos papiráceos. En fin, es la edición más reconocida porque trata también de imitar la edición alejandrina de Anacreonte. Esto es lo que hicieron los filólogos de la Biblioteca de Alejandría. Esta edición es de 1958. Aquí alcanzamos a ver un poco. Y es tan importante que la mayoría de las ediciones posteriores toman la numeración de Gentili. Se abrevia G, Gentili. Gentili trató de organizarlo ya en libros, como lo que nos guarda la tradición, que Anacreonte escribió cierto número de libros. Él trata de organizarlo ya en estos libros, según lo que nos guardó la tradición, y añade de los fragmentos que se han ido encontrando otros más. ¿Cómo lo hace? Básicamente por la métrica, porque los fragmentos están escritos en diferentes metros. Por decir algo, para compararlo con el español, como si se tratara de la métrica tradicional, los sonetos son en decasílabos por tradición, no todos, pero es un tipo de medida, el endecasílabo, 11 sílabas, pero también existen otras medidas, existen versos de 10, de 9, de 8, de 12, de 13, 14, 15, 16. De hecho, estos mayores a 12 reciben ya otro nombre, curiosamente, alejandrinos. Los utiliza, por ejemplo, Rubén Darío. Ahora, Anacreonte ha sido un autor no muy estudiado. Solo existen 2 obras en formato libro que lo estudian a detalle, aparte de la edición de Gentili. Son Studi Anacreontei de Onofrio Vox, editado también en Italia, Levante Editori Bari, y este es de perdón, no le encuentro el año, de 1990. Es un libro muy raro, porque no está disponible fácilmente. Y el otro es de Gerard Lamba, Anacreon, Fragment et Imitation, para
la Universidad de Rennes. Esta es de 2002. Y hasta allí. Sobre Anacreonte, entonces, no existen prácticamente traducciones completas y tampoco estudios en formato libro, aunque sí hay algunos estudios en revistas especializadas. A este tema no me meteré, pero son en prácticamente todas las traducciones que existen de Anacreonte. Tengo aquí una más, que es Bucólicos y líricos griegos, de Rafael Ramírez Torres, para Editorial Hus. También incluye a Anacreonte, este se incluye Anacreonte, y creo que incluye la mayoría de los fragmentos que se conocían en el año referido, en el año de edición de esta traducción. Finalmente hay otra que no conozco en este momento, pero es, digamos que ya la extensión de la que hizo Juan Manuel Rodríguez Tobal en el Ala de y la cigarra para Hiperión. La edición es de hojas sueltas, editada en España, me parece que en 1990, e incluye todos los fragmentos de Anacreonte. Estas son las traducciones existentes. Ahora, en Wikipedia aparece una lista de traducciones, pero ahí mismo se dice que son antologías. Si partimos de Wikipedia para decir que hay muchas traducciones de Anacreonte, sin darnos cuenta que son antologías, que solo incluyen fragmentos, pocos, de Anacreonte, tomando en cuenta que, por ejemplo, Rubén Bonifaz Nuño solo traduce 10 de 200 y tantos, con los añadidos últimos de los hallazgos papiráceos, pues no pasa así. Estamos equivocados. Solo hay 2 traducciones completas que yo conozca y parece que hay una tercera de Juan Manuel Rodríguez Tobal. Son todas las traducciones. Ahora, para los que insisten en que la lista de Wikipedia está completa y es la correcta, quiero contarles un secreto. Yo soy editor de Wikipedia y el que hizo la lista en el artículo de Anacreonte de Wikipedia fui yo. Gracias.